Hola, bienvenidos a Lo Siempre No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Irati Prat, youtuber del canal Soy Calcio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues hoy un placer hablar contigo, hablar de fútbol italiano, de lo que sea, seguro que lo pasamos muy bien y nada, a tu disposición para lo que necesites. Vale, pues vamos a empezar. ¿Cómo decides abrir el canal de YouTube? Pues nosotros teníamos la página web antes, soycalcio.com, y simplemente quisimos dar el salto, ¿no?, a canal de YouTube, porque al final conocíamos a Miguel Quintana, los chicos de la media, los Sí. chicos de charla de fútbol, y también nos habían animado, nos animaba a ver cómo les estaba yendo a ellos, sabíamos que nos podían ayudar, y bueno, Sí. también fue un poco un salto natural, ¿no?, porque creíamos que era el siguiente paso en nuestro proyecto, por decirlo de algún modo. Al Sí. final, para hacerlo viable, sabíamos que vía web iba a ser prácticamente imposible e intentamos hacerlo a través de YouTube. Y bueno, fue como dar el siguiente paso. No lo habíamos hecho nunca, es cierto, pero bueno, había que probar y de momento pues bastante contentos con la experiencia. Sí. ¿Por qué decides centraros en el calcio italiano? Pues, obviamente, claro, esto fue antes de abrir lo que es la página e iniciar el proyecto. Sí. Fue porque queríamos, además de que nos gustaba, obviamente, queríamos aprovechar que no había, como así decirlo, ese nicho estaba un poco vacío, ¿no? Mm. Queríamos aprovechar que había ausencia de una página web o de un medio de información, por así decirlo, de un medio de comunicación que Sí. cubriera en todos los frentes el calcio, ¿no? Porque sí, había cuentas de Twitter, había cuentas de Instagram y demás, Sí. pero no había una página web tal cual como la que hemos creado nosotros, ¿no? Que es, vas ahí y solamente encuentras fútbol italiano. Entonces queríamos crear eso, igual con el canal de YouTube, ¿no? No hay ningún canal en español que se centre Sí. solamente en fútbol italiano. Entonces, pues intentamos crear ese nicho y de momento pues hemos podido comprobar que nos va bien aprovechando eso, ¿no? Porque al final, Sí. si hubiéramos creado, por lo que sea, otro de la Premier, pues es obvio que estando los chicos de la media inglesa no tenía mucho sentido. Sí. De la Liga Española al final hay mucho referente, ¿no? Miguel Quintana, Alberto de Choco, que también tiene un canal. Sí. Entonces intentamos centrarnos en algo en lo que supiéramos que íbamos a poder crecer sin la presión de superar a Mm. nadie, etcétera, etcétera, y que también pues la gente iba a acudir a nosotros porque al final éramos los únicos que había. Entonces era un poco aprovechar ese nicho. Sí. ¿Cuántas horas le podéis dedicar a un vídeo antes de subirlo? Uf, a ver, depende del vídeo, porque hay algunos que obviamente tienen mucha más preparación que otras, ¿no? Sí. Sobre todo estos vídeos de historias del calcio, de hablar de equipos antiguos y demás, pues al final requieren mucha más documentación. Por regla general, ponle que estamos a lo mejor, bueno, es que depende también, porque no nos repartimos José y yo, que es lo bueno de ser dos personas, ¿no? Que al Sí. final, además de poder hablar con otra persona en el vídeo y de que la gente que lo ve pues tenga dos voces diferentes, que yo creo que es más ameno, pues también te Sí. puedes repartir un poco el trabajo, ¿no? Pero ponle que son pues un vídeo normal, una documentación de unas horas y demás, depende de cuál sea el tema, porque igual vamos a un tema, por ejemplo, un tier maker de cómo están jugando los diferentes jugadores del calcio, pues al final sí, repasas sus números y demás, pero ya sabes cómo está jugando porque lo estás viendo durante toda la temporada, ¿no? Pero lo que Sí. más sin duda conlleva trabajo al final es la edición, que es un poco lo que va después, ¿no? Porque al final grabarlo, nada, lo grabas en lo que dure el vídeo, eso no hay Claro. problemas no solemos tener problemas de tener que repetir ni nada, ¿no? Lo grabamos del tirón. Y luego es el tema de editarlo, ¿no? Meter los grafismos, meter las fotos, eso es un poco lo que lleva más tiempo, pero ponle una media de qué sé yo, si un vídeo dura 20 minutos, a lo mejor el vídeo te lleva una preparación de 3 horas o así. Sí, bueno, es que es mucho Eso trabajo. sí, por regla general. Luego, claro, tienes que estar pendiente de cada día, pues subir artículos a la página web, cómo hacemos, manejar las redes sociales, obviamente, preparar, a veces tienes que preparar más vídeos, hay días que subimos 2 vídeos, bueno, o sea, depende un poco del día todo, pero bueno, o sea, por regla general, por unas 3 horas o 4 horas. Claro que al final, cuando estás viendo partidos durante todo el fin de semana, también te cuenta como trabajo porque estás Claro. Mm. documentándote para otros vídeos futuros, ¿no? Entonces, al final es un poco, acabas estando todo el día pendiente de todo. ¿Cuál es la sección que más te gusta del canal hacer? Pues a mí me gusta mucho todo el tema de tema histórico, ¿no? Porque al final también soy historiador y joder, creo que al final para entender lo que es el presente, incluso para entender el futuro, es obvio que tienes que saber Sí. lo que pasó en su día, ¿no? Y no puedes hablar del Milan de ahora
sin haber sabido que el Milan es el mejor equipo del mundo, o que fue el mejor equipo del mundo en su día, mejor dicho, o que la Juventus tiene una tradición con los Agnelli enorme, o que el Inter es un equipo gigantesco, ¿no? Entonces, es obvio que tienes que intentar conocer lo que pasó antes. Y además que el calcio, por suerte, el fútbol italiano tiene una cantidad de historias a lo largo de los años increíbles y ha tenido magníficos equipos, sobre todo los 80 y los 90, ¿no? Entonces, por suerte, lo que es el fútbol italiano en sí tiene mucho que contar y yo me quedaría con eso. Luego también es cierto que hay algunas secciones que a la gente le gustan mucho, por ejemplo, precisamente los tier makers dan para mucho debate y es una forma amena de analizar cómo están jugando los diferentes futbolistas. Todos los temas de fichajes también molan mucho, ¿no? Porque es lo que más mueve el tema de los fichajes, de quién va a acabar, quién no va a acabar, intentar crear equipos más o menos realistas, pero yo me quedaría con la historia, eso sin duda. Sí. En la sección cómo sería el equipo que sea, ¿elegís a conciencia al jugador para que encaje en el club en el club lo que necesita? Sí, al final es una sección que nos inspiramos un poco en la que habían hecho o la que siguen haciendo los amigos de charlas de fútbol, que es un poco reconstruir un equipo. Nosotros, más que reconstruirlo, porque a lo mejor, por ejemplo, el vídeo del Atalanta, que sacamos ahora justo cuando estamos grabando esta entrevista, dentro de un par de horas, apenas tiene cambios. Tiene 2 o 3 fichajes que ha hecho José y nada más. Porque al final el equipo ideal puede ser el que ya está con apenas 1 o 2 fichajes. Entonces, es obvio que si todo funciona no vas a cambiarlo, ¿no? Es un poco, sí, intentar encajar a los jugadores porque te gustan, obviamente, jugadores que quieres que lleguen a un equipo importante o jugadores que crees que por el estilo de juego técnico o por el estilo de esquema que usa, pues van a poder encajar, ¿no? O sea, yo creo que sí, obviamente. Intentamos que sea lo más realista posible, tanto en temas económicos como en temas deportivos. ¿Qué equipos de la Serie A practican un fútbol más llamativo para el espectador? Pues ahí yo creo que, hablando otra vez del Atalanta, yo creo que es el que más está exportando lo que es un buen juego a la gente que lo ve desde fuera de Italia, ¿no? O sea, lo hemos visto en la Champions, yo creo que ha sido el mejor ejemplo. La Champions que han hecho, yo creo que a partir de esa tercera jornada, cuando empezaron a sumar victorias, pues se convirtieron en el equipo que los que veíamos al Atalanta día a día sabíamos cómo jugaba, ¿no? Pero lo empezó a mostrar también a Europa y al final ahí es como obviamente pues te haces mucho más conocido. Al final obviamente la Champions es un escaparate que no es la Serie A. Entonces te ve gente de todo el mundo. Y obviamente yo me quedaría con ellos, eso sin duda. Yo creo que es el equipo más bonito de ver que hay en el fútbol italiano, pero vamos, o sea, de calle. Y luego el Lazio también, obviamente. Un equipo que está peleando por la liga con lo que tiene, yo creo que tiene mucho mérito y al contragolpe, con jugadores también muy ofensivos, es un equipo también muy interesante de ver. 3 técnicos que más te gusten de la Liga Italiana. Pues por mérito de esta temporada, uno es Simone Inzaghi, de la Lazio. Creo que todo este proyecto que ha hecho de 4 años tiene mucho mérito, ¿no? Lo que ha conseguido hacer con menos presupuesto, o no sé si menos presupuesto es la palabra, pero ha gastado menos, desde luego, que muchos equipos de Italia que están por detrás de ellos. Prácticamente ha gastado menos que todos los que están arriba y tiene mucho mérito lo que ha conseguido. Gasperini, por supuesto, también, porque el Atalanta hace unos años estaba peleando por la mitad de la tabla y ahora mismo estamos hablando de un equipo que está en cuartos de final de la Copa de Europa y está afianzado en los puestos de Champions del Calcio. Y luego, a ver, me gustaba mucho Sarri del Napoli, me gustaba mucho, obvio, pero creo que le está costando encontrarse en la Juventus. Por ejemplo, del Milan obviamente no me voy a quedar con Stefano Pioli, pero por ejemplo, mira, de la Roma me voy a quedar, me gusta mucho Paulo Fonseca también, creo que llegó con expectativas altas, es cierto, porque se hablaba muy bien de él desde Portugal y desde Ucrania, pero la Roma siempre es un sitio complicado, ¿no? Y no lo ha tenido fácil porque ha tenido muchas lesiones, pero yo creo que el fútbol que ha propuesto con los jugadores que cuando se ha tenido a todos sanos, creo que ha sido muy interesante y si hay suerte y la Roma no la lía, pues creo que vamos a tener un proyecto para dentro de bastantes años con Fonseca ahí. Sí. Castrulli y Tonali, ¿cuáles son las características principales de estos jugadores y por qué se habla tanto de ellos? Pues, a ver, la suerte que tiene Italia ahora mismo es que hay muchos jugadores jóvenes que están empezando a salir, ¿no? O sea, la suerte, que se ha trabajado bien en la cantera. Y yo creo que Castrovilli y Tonali son 2 ejemplos. Obviamente, Tonali a día de hoy es mucho más mediático que Gaetano Castrovilli. Ambos están jugando su primera temporada en la Serie A. Creo que son jugadores diferentes.
A Tonali le hemos visto más jugar como 5, como regista, como pivote, ¿no? Como el último centrocampista, el primer centrocampista, si empezamos por abajo del Brescia. Y Castroville está jugando más como interior, ¿no? Como un jugador que tiene mucha más llegada, que tiene más gol. Pero claro, a Tonali es que tenemos la duda de verlo como interior también, porque nos ha demostrado que es un jugador que puede tener ese perfil, ¿no? Un jugador que conduce mucho el balón, que es muy agresivo. Entonces, en el fondo, son dos jugadores diferentes por lo que hemos visto hasta ahora, pero puede que en un futuro veamos a dos jugadores jugando más o menos en la misma posición. Están por ver todavía, son muy jóvenes y como te decía, pues al final es que los dos están jugando su primera temporada en la Serie A. Han tenido altibajos, Castrovilli empezó muy bien y luego pegó un pequeño bajoncito como la Fiorentina en sí. Tonali no es que le esté costando porque ha hecho partidazos, pero es que al final está en un Brescia que es muy limitado, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener calma con ellos e ir poco a poco, pero sin duda alguna son dos jugadores que van a marcar el futuro en Italia. Sí. ¿Por qué da la sensación de que no se habla tanto como antes de Milinkovic-Savic? Pues sí, a ver, yo creo que es que al final se le infló tanto, ¿no? Sí, Ese tema de esos 120 millones que parecía pedir Lazio cuando el Real Madrid parecía que estaba interesado en él. Al final, yo creo que se le sobrevaloró mucho, ¿no? Es cierto que venía de jugar muy bien, pero la mala temporada que tuvo el año pasado pues nos hizo ser un poco cautos, pero es cierto, las cosas como son, que si este año la Lazio está peleando por el Scudetto es por jugadores como Luis Alberto, como Inchiro Immobile, máximo sí, asistente, máximo goleador, pero también gracias a Milinkovic-Savic. O sea, sin duda alguna, al final es un jugador que está haciendo goles y que está siendo muy importante en el centro del campo junto a Lucas Leiva y a Luis Alberto, ¿no? sí, Entonces, creo que es justo volver a decir que es un jugador, obviamente, no de 120 millones de euros, las cosas como son, pero sí es un sí. centrocampista de lo mejorcito que podemos encontrar en Italia. Así que, ya digo, o sea, hay que ser cauto con él, pero hay que decir, claro, que es un grandísimo centrocampista. Sí. Por último, jugador que te voy a preguntar es Federico Chiesa. ¿Debería de dar el salto ya a un grande? Sí, aquí igual la gente que es de la Fiorentina se enfada, ¿no? Pero al final es Ujú. que, ¿qué vas a hacer? Porque viendo el proyecto que tiene ahora mismo la Fiorentina, que es un sí pero no, Sí, un quiero y no puedo, teóricamente van a ir hacia adelante, pero Chiesa es que ya tiene una edad para dar el salto, ¿no? No sé hasta qué punto va a poder esperar a que la Fiorentina se ponga a su altura como futbolista. Entonces yo personalmente sí, le pediría que se fuera a un equipo mayor. Claro, ¿dónde lo encajamos? ¿No? Porque en la Juventus no juegan sí. con extremos. Mm. Entonces, ¿dónde lo pones? El Inter igual, juega con carrileros. Es cierto que en la Fiorentina ha jugado en punta, pero no es su mejor posición. Él juega mucho mejor tirando desde banda, ¿no? Entonces hay que ver que encaje en el sitio ideal también. O sea, no que se vaya por irse. Que encaje en un proyecto muy interesante y que despegue. Pero está claro que ahora mismo, a día de hoy, si quitamos a Donnarumma, que es un portero, yo Sí, creo que Chiesa es el gran talento del fútbol italiano por lo que ha demostrado y por la proyección que tiene, porque luego, por ejemplo, sí, podemos tener a Tonali, podemos tener a Nicolo Zaniolo, pero sí. no han hecho lo que ha hecho Chiesa hasta ahora. Entonces yo creo que ahora mismo estamos ante un jugador muy especial. Si no hubiera pasado el COVID-19, ¿crees que hubiera aguantado la Lazio compitiendo por el campeonato hasta el final con la Juve? Pues, a ver, es la pregunta del siglo, ¿no? Porque al final Sí, nos quedaban partidos, nos quedan muchas jornadas todavía, sí, pero es verdad que la Juventus estaba en un momento crítico, porque no estaba jugando bien al fútbol, porque había perdido la ida contra el Olympique de Lyon en Champions y la Lazio estaba muy bien. Entonces, incluso lo normal es pensar que la Lazio hubiera sido capaz de adelantar a la Juve, ¿no? Pero es verdad que quedaban partidos muy complicados. A la Lazio, por ejemplo, le tocaba jugar contra el Atalanta en Bérgamo, tocaba un partido entre Juventus y Lazio en Turín. O sea, quedaban sí, partidos donde podía cambiar todo. Y es obvio que la Juventus, por lo que hemos visto en los últimos años, es un equipo, vamos a decirlo, que falla menos que cualquier otro en Italia, ¿no? Entonces, sí, esperar un pinchazo de la Lazio, pero la Juventus sabíamos que más o menos siempre acaba sacando sus partidos adelante. sí, A ver, yo personalmente, lo que había pasado, me hubiera gustado que hubiera ganado la Lazio o que ganara el Lazio o que gane el Scudetto, sí. ¿no? Al final es, yo creo que romper esa hegemonía de la Juventus, un equipo que nadie esperaba, es lo más bonito que pudiera pasar. Pero no sabemos lo que va a pasar y ahora menos todavía, ¿no? Porque si se reinicia, que es Ya, como empezar de cero otra vez, quieras que no, sí. ¿no? En el tema físico, los jugadores, reinicio mental incluso de muchos futbolistas, al final lo que vaya a pasar a partir de ahora yo creo que puede ser cualquier cosa. Con lo que ha invertido el Inter en fichajes, ¿cuál hubiera sido, por dar buena la temporada, qué metas tenía que haber logrado? O, si, o Pues que tiene que lograr si se reanuda más adelante. yo creo
que, a ver, es que hay un problema, ¿no? Ese problema de caer en fase de grupos de Champions. Yo creo que fue una gran decepción. Pero me parece buena la temporada del Inter. Al final hay que recordar que el año pasado fue que se quedaron a un disparo en el 90 del Empoli de quedarse fuera de Champions, ¿no? Sí. Y estaban prácticamente a la deriva. Ese proyecto que parecía que con Marotti iba a seguir adelante, pero sin embargo ha llegado Antonio Conte y ha pegado un salto de nivel, sobre todo competitivo, muy Sí. bueno. Es cierto que ha tenido problemas de fondo de armario, que ha tenido algunos resultados malos, se ha descolgado un poquito de la cabeza, pero yo creo que si existe la posibilidad de quedar entre los 3 primeros relativamente cerca, veremos qué pasa en Copa Italia, donde están en semifinales contra el Napoli, veremos qué pasa en Europa League. Si siguen sumando en las competiciones de Copa y de Europa, pues Sí. ojo. O sea, porque al final si se van con un título, creo que no estaría nada mal. Pero yo creo que al final el gran objetivo de Conte no era otro que acercarse, ¿no? Que reducir distancias con el Juventus, que era el gran objetivo, y de momento, sin duda alguna, lo han conseguido. Además, es un equipo joven, un equipo con muchos futbolistas que estaban en su primer año en el Inter, y hay que pensar en un proyecto a largo plazo. ¿Los carrileros puede ser la zona más floja del equipo? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, al final es, si ves a Antonio Candreva, que está jugando por encima de sus Sí. posibilidades, Ashley Young, que, a ver, no está jugando mal desde que llegó, pero no es un lateral carrilero Es- de primer nivel, ¿no? Y sí. luego que los que ha tenido hasta ahora, ¿no? Cristiano Biraggi, Asamoah, nada de nada. En la derecha, pues si no estaba Candreva, el fichaje de Valentino Lázaro no salió bien, D'Ambrosio no es un carrilero confiable, entonces sí, es obvio que han tenido problemas de nivel ahí. También es cierto que ha sido de lo poco que se ha mantenido más o menos estable durante toda la temporada, ¿no? Porque el centro del campo Sí. se nos cayó totalmente, Sensi se hundió y no le apareció a rescatar ese centro del campo y el Inter intentaba sobrevivir por la banda y por las bandas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final, al tener menos nivel en las bandas, lo que producen no es de tanta calidad y al final acaba arrastrando todo. Pero Sí. bueno, sí, yo creo que es lo que más deberían reforzar de cara a la próxima temporada, pero vamos, sin duda. Sí, y por último te quería preguntar por el Milan. ¿Por qué parece que cada temporada hace un montón de fichajes y un montón de ventas y no tiene un proyecto estable durante varias temporadas? Sí, es que al final es lo que le hace falta, yo creo, ¿no? Pedirle paciencia al Milan. Porque, claro, también para pedirle paciencia tienen que salir unos resultados más o menos decentes. Sí, Entonces, lo ideal sería que acertaran con un entrenador y a partir de ahí crecer. Es lo que siempre con este tema siempre pongo el ejemplo de Conte, ¿no? De lo que ha sido sí, capaz de hacer el Inter con Conte, que es tener un entrenador con mucho bagaje, con mucha experiencia, un entrenador de caché de nivel mundial y a sí. partir de ahí crecer, ¿no? Porque es el que te va a crear todo el proyecto a tu alrededor. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Milan y a partir de ahí, pues, ir sumando años. Es obvio que no vas a tener resultados en la primera temporada, ¿no? Lo sería lo normal, pero tienes que insistir en los mismos, en el mismo técnico, insistir en la misma columna vertebral de futbolistas, no vender a los grandes jugadores que tienes e intentar, claro, los propietarios del Milan ahora mismo no quieren perder excesivamente una Claro. cantidad grande de dinero, ¿no? Entonces ese es el problema. Tampoco puedes meterte en puestos de Champions sin gastar dinero. Es que es un poco un choque de intereses. Sí, Pero yo, por desgracia, no confío en que dentro de poco el Milan vuelva a estar arriba. O sea, creo que nah, es un proceso muy largo sí. y quizás en algún año meterse en Champions, pero pelear por el Scudetto, la verdad es que lo veo muy, muy lejano ahora mismo. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo y espero ver pronto el vídeo del Atalanta a ver qué habéis subido. Nada, un placer y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis sobre el calcio, aquí estamos.